Buenos días a todos, bienvenidos a la jornada científica del posgrado de enfermería de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estamos en nuestro segundo día, 3 de mayo, para continuar celebrando el Día Internacional de la Enfermería. El día de hoy tenemos conferencias, pero para la jornada de la mañana tenemos el honor de presentar a la máster María José Roldán Córdoba, que ella es enfermera eh, del Comité Internacional de la Cruz Roja de Honduras. Quiero presentar un poco un resumen de su vida profesional. Eh, María José Roldán es delegada internacional como enfermera de emergencias del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es nacida en Madrid, España. Se graduó de enfermería por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2013 y el 2015 obtuvo la maestría de enfermería de urgencias y cuidados críticos por la Universidad de Valencia, España. Durante 6 años ha trabajado en diferentes hospitales del National Health Service en Reino Unido, desarrollando su labor como enfermera de cuidados críticos. De esos años, cabe destacar su experiencia como senior staff nurse en el reconocido centro especialista cardiotóxico Royal Pathworth Hospital de Cambridge. También ha tenido en su país como enfermera de cuidados críticos experiencia en el sector público y privado. Recientemente, es enfermera del Comité Internacional de la Cruz Roja en Honduras. Con ustedes, María José Roldán, con el tema el trabajo del comité con el personal de salud de enfermería en el contexto de la pandemia COVID-19 en Honduras. María José, queda en posesión de la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, licenciada Maeli. Vamos a comenzar con la presentación que les voy a mostrar hoy. Muchas gracias también a la Universidad Autónoma de Honduras por darme la oportunidad de presentarles un poco cuál es el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja y qué es lo que hacemos los enfermeros dentro de los equipos de salud. A ver si me permite compartir pantalla. Bueno, si me pueden confirmar que me ven, me oyen y pueden oír la presentación. La vemos y la escuchamos perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja con el personal de enfermería en el contexto del COVID-19. Como bien apuntaba la licenciada Maeli, mi nombre es María José Roldán, soy delegada internacional como enfermera de emergencias del Comité Internacional de la Cruz Roja y actualmente desempeño mi labor en la misión de Honduras del CICR. Les voy a contar un poquito cuál es la organización por la que trabajo, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Nosotros nos regimos por un mandato que es nuestra misión exclusivamente humanitaria. Consiste en proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de las situaciones de violencia y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. Me gustaría reforzar la idea de que la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en Honduras
se debe a la presencia de otras situaciones de violencia y que es por ello por lo que nosotros estamos aquí y ahorita van a ir viendo cómo vamos a ir desarrollando nuestro trabajo. ¿Qué es el CICR? Bueno, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja se lo voy a explicar mediante un vídeo. ¿Oyeron hablar de las convenciones de Ginebra? Claro, dijo uno, pero ¿qué significa en realidad? Lo pensé un instante y le respondí. Significa que cada vez que hay un conflicto armado podemos ir a ayudar. Significa que las personas que debieron huir de su hogar a raíz de enfrentamientos pueden tener acceso a agua potable y alimentos. Significa que los niños que se separaron de sus familiares en zonas de conflicto pueden volver a reunirse con ellos. Significa que cuando visitamos a detenidos velamos porque se los trate en el respeto de las normas internacionales, con dignidad y sin temor a malos tratos. ¿Y cómo hacen todo eso?, preguntó. Bien, mis más de 13.000 colegas en 80 países en todo el mundo. Pero no lo hacemos solos. Trabajamos con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Nuestras actividades pueden llevarnos a centros urbanos o a zonas rurales. Ok, espero que haya quedado un poquito más claro, ¿no?, de qué es el CICR. Vamos a seguir hablando sobre ello porque el CICR, junto con las sociedades nacionales y la Federación Internacional de la Cruz Roja, forma parte del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Eso significa que nosotros nos regimos bajo los principios fundamentales de este movimiento, que son 7. El principio de humanidad, lo que nos refiere es hacia el respeto a las personas, el principio de imparcialidad sobre la igualdad de trato hacia todas las personas, neutralidad, el CICR se abstiene de tomar parte en conflictos o controversias, el principio de independencia relacionado a la autonomía por la cual el CICR permite desarrollar su labor en zonas de conflicto armado u otras situaciones de violencia. El carácter voluntario del movimiento por todos aquellos voluntarios que forman parte de las sociedades nacionales. Universalidad. El CICR junto con el movimiento está en todas partes del mundo. Y el principio de unidad del movimiento, de los 3 pilares. El enfoque pluridisciplinar es la manera en que desde el Comité Internacional de la Cruz Roja nosotros trabajamos, ¿no? Son 4 puntos. El primero es la protección. Nosotros trabajamos por proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por un conflicto armado u otras situaciones de violencia. El principio de asistencia, otro de los enfoques por los preservar la vida y restablecer la dignidad humana. El tercer enfoque es la prevención, esforzarse por prevenir el sufrimiento. Y el cuarto enfoque es la cooperación, cuyo objetivo es optimizar nuestra acción humanitaria con los otros componentes del movimiento que ya hemos visto que son la Federación Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales. Todo ello, todas nuestras acciones se enmarcan dentro del derecho internacional humanitario. El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva desarrollando su labor en Honduras desde 1987 y el CICR aquí trabaja para asegurar que las personas con mayores factores de riesgo y vulnerabilidad sean protegidas y asistidas, además de
derechos fundamentales y su dignidad. La manera en la que nosotros trabajamos con estas poblaciones vulnerables que comentábamos es mediante diferentes acciones. Por un lado, difusión e implementación del derecho internacional humanitario. Por otro lado, acciones en favor de las personas migrantes y sus familiares. Estas acciones se llevan a cabo sobre todo con la Cruz Roja hondureña. Se les presta apoyo a aquellas personas migrantes, además de acciones en relación a su salud. Acción en favor de las personas privadas de libertad. Desde el 2015, el CICR trabaja en centros penitenciarios de manera multidisciplinar, en acciones en favor de la salud, de la gestión y de la conexión de las personas privadas de libertad con sus familiares. Acción en favor de comunidades afectadas por la violencia. Aquí nos centramos sobre todo en la especialización de técnicos en urgencias, así como el apoyo a hospitales y especialización de los profesionales de salud. Dentro del CICR, como ven, abordamos diferentes poblaciones vulnerables, las cuales les brindamos nuestro apoyo, y para ello nuestra organización nos dividimos en diferentes departamentos que siempre trabajamos de manera multidisciplinar. Cabe destacar el Departamento de Protección, muy ligado a las personas privadas de libertad y el derecho internacional humanitario, el Departamento de Salud, del cual yo formo parte, Departamento de Agua y Saneamiento, Seguridad Económica y muchos más departamentos de apoyo, como puede ser Departamento Jurídico, Departamento de Fuerzas Armadas de Seguridad, Departamento de Cooperación, junto con los otros miembros del movimiento. Existe una estrategia dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que es la protección a los servicios de salud, la cual es una estrategia transversal que abordamos en todos nuestros ámbitos. Para explicarles un poco más qué es esta asistencia de salud en peligro o protección a los servicios de salud, les voy a poner un vídeo muy cortito. Bueno, es un vídeo bastante impactante, pero yo creo que explica bastante bien la necesidad, ¿no?, de esta protección a los servicios de salud. Como bien decía antes, es una iniciativa de todo el movimiento y el objetivo es ponerle cara, encarar este problema de violencia contra los pacientes, los trabajadores de salud, las instalaciones de salud y los vehículos sanitarios, y sobre todo fortalecer la seguridad del acceso a la asistencia a la salud, ya sea en zonas de conflictos armados u otras situaciones de violencia. Las formas en las que ponemos cara a este problema son mediante campañas
campañas de sensibilización a la población, fortalecimiento de las legislaciones internas de cada país y movilizaciones de la comunidad. Como estamos en pandemia y como venimos hablando del COVID-19, me gustaría darles algunos números para que lo pongan en contexto, ¿no? Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, más de 600 personas, personal sanitario, han reportado incidentes violentos. Un 20% de ellos ha sido violencia física, un 15% de ellos ha sido violencia verbal. Y más de un 15% de esas actitudes violentas que se han reportado son discriminatorias, están basados en el miedo a la discriminación. Ya hemos visto un poco cuál es la organización del Comité Internacional de la Cruz Roja, las poblaciones con las que trabajamos, cómo nos organizamos un poco de manera multidisciplinar, y me gustaría mencionarles el proyecto para el cual yo trabajo. Yo trabajo dentro del Departamento de Salud y con un equipo multidisciplinar desarrollamos el proyecto Hospital. En el Hospital Escuela nosotros damos apoyo técnico y nuestro objetivo es proporcionar una atención de calidad en las emergencias mediante la implementación de la medicina de emergencias y la especialización de su personal, tanto de médicos como de enfermeros. Esto surge por el concepto del continuum care, que es básicamente la continuidad del cuidado, ¿no? La conexión de los servicios de medicina de emergencias en el ámbito prehospitalario y hospitalario, que nos permita estabilizar al paciente y trasladarlo. Entonces, como vemos abajo en el gráfico, el paciente va desde la comunidad mediante la conexión con los servicios prehospitalarios, llega al hospital, donde se le realiza un triaje de enfermería, pasa a los departamentos de emergencias, quirófanos, salas, lo que precise, y después la rehabilitación y reinserción de este paciente. Dentro del proyecto del hospital, el equipo de salud que trabajamos ahí, desarrollamos nuestra labor en parte en la sala de atención de triaje y urgencias, ¿no? El triaje, para los que no lo conozcan, es una priorización de los pacientes en base al tiempo en que un paciente tiene que ser valorado y atendido para que su vida o miembro no corra un riesgo adicional. La manera en que se realiza este triaje es mediante una clasificación que lo lleva a cabo una licenciada de enfermería. El paciente, según los criterios, signos y síntomas que muestra, se clasifica en 4 colores. Eso nos da un tiempo de espera del paciente. Un paciente que es clasificado como rojo tiene que ser visto de una manera inmediata y atendido. Luego tenemos los pacientes naranjas, amarillos y verdes. La prioridad dentro de nuestro proyecto es un sistema integrado de emergencias, lo que hablábamos de la continuidad del cuidado, esta interconexión de los servicios prehospitalarios con los hospitalarios y la especialización de su personal en medicina y enfermería de emergencias. El año pasado, cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, tuvimos que reorganizar nuestras actividades, como en muchos otros lugares. Entonces, dentro de Honduras, el Departamento de Salud realizó diferentes intervenciones. Más de 5.000 personas recibieron apoyo psicosocial durante la pandemia. Se hicieron donaciones de equipos de protección personal para el uso exclusivo del personal de atención de primera línea, más de 20.000 donaciones. Además, se realizaron capacitaciones virtuales, las cuales fueron coordinadas con las diferentes partes del Comité Internacional de la Cruz Roja, para que todos el personal de salud de primera línea pudiera seguirlas y formarse en esta nueva enfermedad. Y además, el personal del Hospital Escuela fue capacitado en el uso y manejo de los equipos de protección personal. Como estamos en el Día Internacional de la Enfermería o la Semana de la Enfermería, como también dicen, me gustaría comentarles un poco más sobre los equipos de salud del Comité Internacional. Somos equipos multidisciplinares en los que existen diferentes profesiones, enfermería, medicina, psicología, todos con diferentes perspectivas, perspectiva hospitalaria, extrahospitalaria, y todos trabajamos en conjunto
para proveer nuestros servicios de salud a las comunidades vulnerables. Estamos coordinados por coordinadores de salud, que son los que nos guían y nos apoyan, ya sea desde el terreno o desde las diferentes bases del Comité Internacional de la Cruz Roja, al personal de salud que estamos en el terreno, en qué labores desarrollar y cómo desarrollar nuestro trabajo. Dentro de esta coordinación, me gustaría destacar el hecho de que son enfermeros muchos los que pueden realizar esta coordinación tras recibir formación para ello, y que los equipos de salud al final formamos parte de diferentes disciplinas. En las actividades relacionadas con el COVID-19 dentro del Hospital Escuela se realizaron estas actividades que vamos a ver un poquito más adelante: las capacitaciones al personal de las que hablábamos antes, apoyo a la implementación de los protocolos del flujo de pacientes, porque hubo que adaptar la manera en la que el paciente llegaba al hospital y dónde se le atendía. La implementación y el apoyo al Hospital Escuela en la implementación de herramientas para la COVID-19, como fue un pretriaje de enfermería, que vamos a ver más adelante, donaciones de material, apoyo a la coordinación de la respuesta COVID, siempre con el Hospital Escuela. Las capacitaciones que se ofrecieron fueron capacitaciones presenciales muy orientadas a equipos de protección personal, algo que fue nuevo para todos, y los flujos del paciente o posible paciente COVID. Capacitaciones virtuales que fueron muy seguidas como las... Estos son algunos de los lineamientos que se desarrollaron para la puesta y retirada de los equipos de protección personal y que se pusieron en las áreas donde se trataban pacientes COVID, para que todo el personal, aparte de haber sido capacitado en capacitaciones personales, lo tuvieran delante y poder seguir los pasos de una manera eficaz. Aquí vemos una foto de algunas de las capacitaciones que se hicieron en el hospital, y aquí otra foto de más capacitaciones que se hicieron in situ en las áreas donde tenían que poner y quitar sus equipos de protección personal. Más compañeras poniéndose y quitándose sus equipos de protección. Y estas son las capacitaciones virtuales, que, como vimos, tuvieron un gran seguimiento no solo por los profesionales de salud dentro del Hospital Escuela, sino también en otros centros a lo largo de todo el país. Fueron capacitaciones de diferentes temas muy relevantes a la situación que estábamos viviendo en aquel momento, como oxigenoterapia, ventilación invasiva y no invasiva, intubación, disneas, y cabe destacar la intervención de los equipos de salud que forman parte del apoyo psicosocial, con capacitaciones de autocuidado al personal de salud, porque fueron tiempos muy difíciles y malas noticias. Estas capacitaciones, como ven, se dieron en forma de webinars y tuvieron una buena aceptación por parte de todos los profesionales. En cuanto al apoyo e implementación del protocolo y las herramientas de pretriaje de la COVID-19 que se dieron en el Hospital Escuela, el equipo de salud que estaba en el Hospital Escuela del Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con el hospital, desarrollaron esta ficha de pretriaje respiratorio. Este pretriaje se realizaba justo antes del triaje habitual que desarrolla enfermería dentro del hospital, para buscar y seleccionar aquellos pacientes que pudieran tener síntomas de COVID, para indicarles dónde tenían que ir y desarrollar un flujo de paciente COVID diferente al paciente no COVID. Los posibles flujos que se identificaron tras las licenciadas de enfermería, tras hacer la ficha de pretriaje: si este pretriaje era positivo, se indicaba ruta COVID-19 y el paciente era acompañado por personal de salud a otro establecimiento contiguo donde se le atendería. Y esta es nuestra ficha de triaje habitual. Dentro de las actividades, aparte de las capacitaciones en sus diversas formas, se llevaron a cabo donaciones de equipos de protección personal. Aquí vemos a uno de nuestros compañeros y del resto de compañeros del Hospital Escuela.
y el apoyo psicosocial, porque como hablábamos, los equipos de salud del Comité Internacional de la Cruz Roja son equipos multidisciplinares. Contamos con la presencia de psicólogos y ellos tuvieron también un papel muy importante durante los primeros meses de la pandemia en el apoyo psicosocial al personal de salud en el hospital escuela. Se llevó a cabo el programa Help the Helpers, que apoyó al personal de salud en aquellos momentos, y además se desarrollaron estrategias como las fotos que ven que tienen los compañeros pegadas en los equipos de protección personal, como una estrategia para humanizar el cuidado que se le daban a los pacientes en aquellos días. Otras actividades que se han desarrollado dentro del CICR, dentro del contexto del COVID-19, que están basadas en un enfoque multidisciplinar, son las siguientes. Como comentábamos al principio, trabajamos con diferentes poblaciones vulnerables y en riesgo, como pueden ser las personas migrantes y desplazadas internamente. Dentro de estas poblaciones, los equipos multidisciplinares del CICR, tanto de salud como de otros departamentos, llevaron más de 75 kits de alimentos, 68 kits de higiene y materiales desinfectantes a los centros de atención de la niñez y la familia migrante de Belén. Además, se hicieron donaciones de productos de limpieza y se beneficiaron más de 200 beneficiarios del programa de personas desplazadas sobre alojamiento, soporte escolar y demás. Se repartieron muchísimos folletos, más de 2.500, en los que se recomendaban las acciones para prevenir el contagio de la COVID-19. Con las personas fallecidas y los familiares de las personas desaparecidas. También se llevaron acciones desde los equipos multidisciplinares de diferentes departamentos. Donaciones de bolsas de cadáveres que fueron donadas a instituciones relevantes del país, como puede ser Copeco, Fuerzas Armadas de Honduras, así como el Hospital del Pilar, San Felipe y el Hospital Escuela. Además, 83 familiares de migrantes desaparecidos recibieron atención en salud mental a través de la Red Nacional de Apoyo Psicosocial y Salud Mental. Por otro lado, también se difundieron materiales de una campaña contra la estigmatización a personas fallecidas por la COVID-19. En cuanto a las personas privadas de libertad, durante este año 2020 también se hicieron grandes cantidades de donaciones, más de 36.000 insumos de protección personal que fueron donados para el uso de aquellos profesionales de la salud que están trabajando en centros penales y centros de menores infractores, así como hospitales psiquiátricos y demás, incluyendo las personas privadas de libertad, jóvenes, mujeres y hombres. Además, se llevaron a cabo muchas llamadas, más de 1.600 llamadas de personas privadas de libertad en los centros penales para que pudieran tener contacto con sus familias a través de teléfonos y tabletas electrónicas que fueron donadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros materiales muy necesarios en aquella época de limpieza, como barras de jabón, geles antibacteriales y mascarillas quirúrgicas y de tela. Esto es una muestra de todos los equipos del CICR, de todas aquellas donaciones que se hicieron durante el año 2020 y de todos los equipos que siguen trabajando duro en proteger a estas poblaciones vulnerables y en riesgo. Las actividades de salud no solamente se desarrollan en Honduras, como veíamos al principio, el Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con los restos de miembros del movimiento, estamos por todas partes del mundo y me gustaría ponerles casos de actividades que se desarrollaron en el contexto de la pandemia en otros lugares del mundo. He puesto como ejemplo Colombia, donde los compañeros de Colombia de los equipos de salud llevaron a cabo una adaptación de los cursos de los primeros auxilios durante la pandemia. Estos cursos, que tenían que ser presenciales, llevaron a cabo una valoración del riesgo para conocer las medidas de mitigación que tenían que realizar en el caso de llevar a cabo estos cursos presenciales. Enfermería forma parte de estos equipos de salud y ellos participaron en la elaboración de estas guías.
Además, como en muchos otros lugares, se llevaron a cabo donaciones y dentro del trabajo multidisciplinar que hacemos con los compañeros de seguridad económica se llevaron a cabo guías de elaboración de mascarillas de tela. Mucho más lejos, en Mali, en la delegación de Kidal, se llevaron a cabo capacitaciones de triaje para posibles casos COVID y jornadas de sensibilización, porque en poblaciones muy pequeñas y remotas, donde no había casos activos de pacientes COVID, existía un gran desconocimiento sobre esta enfermedad. Entonces se llevaron a cabo jornadas para explicar qué es y cómo se transmitía y cómo prevenirlo. Se hicieron formaciones con el personal de salud local de la zona en cómo realizar estos test COVID y se llevaron a cabo simulaciones en el manejo del paciente COVID en el caso de que llegara alguno, porque en aquella época todavía no tenían ningún paciente COVID. Aquí tenemos otra foto. Esta es la sala de mujeres del hospital COVID en Herat, en Afganistán, donde vemos a nuestros compañeros de salud vestidos con sus equipos de protección personal. Y ya para cerrar un poco esta presentación sobre el papel de la enfermería en el contexto del COVID-19 dentro del Comité Internacional de la Cruz Roja, me gustaría leer esta reflexión de Florence Nightingale, porque es por ella la que celebramos el Día Internacional de la Enfermería. Ella fue la precursora de la enfermería moderna, la precursora de la enfermería que conocemos ahora. Y dice, la indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer y la destreza indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y cómo pensar y qué pensar. Y con esto les invito a todos los licenciados de enfermería que estén conectados hoy o que vean el vídeo a posteriori a reflexionar sobre la formación y la experiencia, porque al final la formación es la única herramienta que tenemos que nos indica cómo observar y qué observar en nuestros pacientes y cómo pensar y qué pensar. Esto ha sido todo lo que les quería transmitir sobre el personal de enfermería dentro del CICR. Este es mi contacto, por si algunos tienen interés en conocer un poco más o tienen dudas que no podamos resolver aquí. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Máster María José. ¿Hay alguna pregunta por acá? Dice, ¿cuáles fueron las herramientas implementadas en el hospital escuela? Considero que fueron normas. Si fue así, ¿cómo pudieron institucionalizarlas? Gracias. Las herramientas implementadas en el hospital escuela, nosotros trabajamos con todos los miembros del hospital y que fueron principalmente las estrategias de pretriaje, que es lo que vimos anteriormente, desarrollado por las licenciadas de enfermería, en el que el paciente llegaba, se le completaba esta checklist para descartar signos y síntomas. Si cumplía alguno de los signos y síntomas relevantes para el COVID, al paciente se le trasladaba a otra área donde se le llevaba a cabo la atención que necesitase de emergencias, ¿no? Eso, sobre todo a nivel de enfermería, aparte de las estrategias de capacitación de todo el personal en equipos de protección personal y el apoyo con nuestra expertía y nuestra experiencia en los flujos del paciente, cómo podíamos readaptar el flujo que existe actualmente del paciente dentro de la emergencia, readaptar este flujo para el paciente COVID y el paciente no COVID. ¿Fueron normas? No fueron normas. Nosotros trabajamos mano a mano con el hospital escuela, pero no fueron normas, simplemente nosotros ofrecemos nuestro apoyo y nuestra expertía para poder cambiar pues, ciertas cosas que tuvimos que cambiar durante el COVID, como por ejemplo los flujos del paciente. ¿Cómo pudieron institucionalizarlas? Pues porque nosotros tenemos una relación muy cercana con
Dentro del equipo somos varias personas, tenemos un gestor del proyecto hospital, un médico especialista en emergencias, después estoy yo como enfermera de emergencias y además tenemos otro compañero que es un oficial de campo del hospital y prehospital. Entonces, entre nosotros y con el apoyo del resto del personal de salud que trabaja para el Comité Internacional de la Cruz Roja, tenemos una buena relación con el hospital y ofrecemos nuestro apoyo y nuestra expertía. No sé si eso responde la pregunta. Claramente, bien explicado. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o una pregunta, puede levantar su mano y hacerla directamente a la máster María José. Bueno, hay algún comentario aquí que dice excelente conferencia. Muchas gracias por la respuesta. Veo por aquí algún mensaje que dice que se escucha algo distorsionado el audio. Espero que hayan podido escuchar toda la conferencia y que no hayan tenido ningún problema con los vídeos. Quizás se oyeron un poquito bajo. Fue, creo, al momento de pasar los vídeos que el primero se escuchó muy bajito. Ah. Leo por aquí un comentario de Jocelyn Vallejo que nos dice que qué buena conferencia, el triaje es una gran herramienta también en los centros comunitarios. El triaje constituye una estrategia eficaz para valorar qué pacientes ameritan una atención inmediata y es muy bueno para hacer el filtro. Efectivamente, el triaje es una habilidad, porque el triaje hay que entrenarse en hacer triaje, no es algo que se aprende de la nada. El triaje precisa una formación, pero es una formación que reciben los licenciados de enfermería y los cuales están 100% capacitados en llevar a cabo esta clasificación y priorización de los pacientes. Sobre el triaje podemos estar hablando horas, existen muchísimos modelos de triaje, muchísimas formas para cada comunidad, para cada contexto, hay alguna que es una herramienta que es la más indicada, pero el personal de enfermería a través de capacitaciones en triaje es el más indicado para llevar a cabo esta clasificación, porque es una priorización según los signos y síntomas que tengan, no es un diagnóstico y no es un tratamiento. Muy bien, creo que aquí hay una pregunta. ¿En Honduras actualmente tienen iniciativas en la zona rural? En Honduras nosotros trabajamos en torno a poblaciones, entonces parte de estas poblaciones que como veíamos antes pues pueden estar más en riesgo y son vulnerables, efectivamente pueden estar en las zonas rurales y por tanto los compañeros de otros departamentos también trabajan en las zonas rurales. Mi parte por la cual como enfermera de emergencias estoy aquí está centrada en el proyecto del hospital, pero sí se desarrollan actividades en otras zonas rurales. Hay una pregunta dice, según Alger, en su experiencia, ¿la situación de la atención en las salas de emergencia del hospital escuela es comparable con países que están en guerra? Pues, Alger, creo que esta pregunta viene quizás por las primeras diapositivas, que siempre puede estar un poco confuso, ¿no? Cuando hablamos del CICR, que nuestra labor está centrada en aquellos lugares de conflicto armado, u otras situaciones de violencia. Nosotros, como bien decíamos al principio, el Comité Internacional de la Cruz Roja está aquí en Honduras por las otras situaciones de violencia que pueda haber a lo largo del país. La situación de atención en cada lugar es única, es muy eficaz y es difícil de comparar unos contextos a otros, ¿no? Porque al final los medios con los que contamos pueden ser diferentes, el personal con el que se cuenta puede ser diferente y su especialización. No podríamos comparar con países que están en guerra, pero podríamos comparar con países que sufren otras situaciones de violencia. Esta percepción está en base a la tasa de homicidios. Pues efectivamente está basado, el hecho de que nosotros estemos aquí está basado a la tasa de homicidios, pero no solamente por eso. Como hemos visto, se llevaban actividades con las personas privadas de libertad, personas migrantes,
personas desaparecidas, con el resto de comunidades que pueden ser afectadas por la violencia. Es un poco un enfoque más global y más un poco saliéndonos, ¿no?, de los departamentos de salud en todas las cosas que hacemos. Nosotros trabajamos en conjunto y al final pues eso es lo que hacemos aquí. Pero si tienen más dudas, yo le invito a que me contacte y siempre podemos tener una pequeña plática sobre ello. De nada. Excelente presentación, de verdad que el trabajar en un área de emergencia y sistematizar los procesos, ¿verdad?, es complejo. Y el área de emergencia del Hospital Escuela creo que es una de las más complejas del país, por no decir la más compleja, ¿verdad?, por los altos índices de accidentes y de violencia que tenemos en nuestro país. En algunos momentos sí podríamos sentir que tenemos una guerra en fracciones de tiempos en donde el personal de salud y hablando de enfermería nos vemos envueltos en esos momentos de crisis en donde actuamos de inmediato y ahora con este proceso de la clasificación de pacientes que se le denomina triaje, el papel de la enfermera se ha hecho sentir, ¿verdad? El dominio de la decisión clínica y de la derivación de cada paciente. Muchísimas gracias. Si no, pues tenemos más comentarios o preguntas. Muchas gracias, responde Alger, por sus explicaciones. Si me permite, ingeniero Naira, compartir, solamente me gustaría... muchas gracias. Antes, ¿verdad?, de despedir a María José, muchas gracias, María José, por tu intervención y quiero compartir con ustedes las ponencias del día 2 que tenemos preparados como posgrado de enfermería. Hoy 13 tenemos a las 5 de la tarde gerencia de enfermería en la atención primaria en salud por Rachel María Zurno, que es de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil, y seguido cuidados de enfermería del usuario con colostomía por la profesora doctora Giovanna Calcagno de la Universidad Federal de Río Grande de Brasil. Están cordialmente invitados para continuar con las jornadas. Muchísimas gracias.